Lucas capítulo 2, versículo número 25. Pocas veces predicamos de este hombre, pero hoy quiero compartirles una palabra de este hombre llamado Simeón. Diga conmigo, Simeón. ¿Ven? Dice así: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y, diga conmigo, piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y dice una cosa: por cuanto era justo y piadoso, el Espíritu Santo estaba sobre. ¿Cuántos quieren el Espíritu Santo sobre ustedes? Amén. Para que el Espíritu Santo esté sobre mí, necesito ser justo y piadoso. Ojo. Ahora, es raro, escucha, es raro ver que un hombre tenía el Espíritu Santo encima, porque aquí todavía Jesús no entregaba su vida en la cruz. Amén. Porque todavía no se rasgaba el velo. En el tiempo antiguo, el Espíritu Santo no estaba sobre toda la gente como ahora. Descendía sobre todos aquellos que eran justos y piadosos, nada más. Sobre un profeta Samuel, descendía sobre un profeta Elí, sobre un hombre, y ese hombre se encargaba de hablar por Dios. Amén. Pero en este tiempo, un hombre extraño que no conocemos, que nunca hemos escuchado hablar de él algunos, de la nada es un hombre que el Espíritu Santo está sobre él. Y aclara por qué razón está sobre él su palabra. La Biblia menciona que en ocasiones el Espíritu Santo le dio sueños a reyes paganos, que el Espíritu Santo hizo hablar a un animal o a un burro para que profetizara. Hay ocasiones en las que el Espíritu Santo hizo algo a través de personas no dignas. Y dice: mira, acá esta no es una persona indigna, El Espíritu Santo está sobre él, pero no es porque yo quiera lograr un objetivo. No, el Espíritu Santo está sobre él porque es justo y es piadoso. Versículo número 26. Y dice así: y no solo eso, le había sido revelado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Qué hace la consagración? ¿Se acuerda cuando hablamos de la transfiguración? Hace que la revelación del cielo venga sobre una persona. Dice: le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido ¿de quién? Del Señor. Versículo número 27. Y movido por el Espíritu, o sea, clarísimo estaba que este hombre era un hombre espiritual. Dice: vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Verso 30. Porque han visto mis ojos tu salvación. Verso 31. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Verso número 33. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Verso 36. Estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Verso 37. Y era viuda hacia 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayuno y oraciones. Verso 38. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba al niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Hasta aquí lo vamos a dejar. Amén. Simeón fue el primero en reconocer, una vez que Jesús nació, que era el Hijo de Dios. Pero me quedo con esta parte, o me hace clic esta parte, de que Simeón era justo y piadoso. Como un hombre justo y piadoso, el Espíritu Santo estaba sobre él. Dile al que está a tu lado: solamente en los justos y en los piadosos
está el Espíritu Santo. ¿Qué es piadoso? ¿Qué significa la palabra piadoso? Hace tiempo hablé con mi liderazgo sobre esto, sobre lo que significaba ser piadoso. Un piadoso, dice, es la palabra pietas, que significa virtud que inspira por el amor a Dios, y dice, y tierna devoción a las cosas santas. ¿Qué es ser piadoso? Una persona que tiene devoción a las cosas que son santas. ¿Y qué es una devoción? En pocas palabras, una persona que honra las cosas que son santas, que respeta las cosas que son santas. Eso es una persona piadosa. Por eso cuando vemos en la Biblia que vemos hombres que deshonraron a Dios, Dios les decía que eran hombres impíos. ¿Y qué es impío? Es una persona sin piedad, una persona que no es piadosa, amén. Una persona que no respeta las cosas que son santas. En pocas palabras, lo que Dios está diciendo es, y Simeón era justo y respetaba las cosas sagradas de Dios. Lo que quiere decir es que estaba diciéndolo así: Simeón era justo y además obedecía a la ley. Y por esa razón el Espíritu Santo estaba con él. Cuando Moisés habla con el pueblo hebreo y le dice, ¿sabes qué? No tengas temor, de aquí en adelante te vas a poder acercar a Dios. Dios me ha dado la forma de podernos acercar a Él. ¿Sabes cuál? Obedeciendo estas 10 cosas. Después establece un tabernáculo, y cuando hace un tabernáculo hace el atrio, hace el lugar de los sacrificios, hace el lavacro, hace el lugar santo, el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo se encontraba el arca de la presencia de Dios. Y dentro de esa arca, ¿sabes qué había? Diga conmigo, las tablas de la ley. La razón por la que Dios los había sacado de Egipto. Y empieza a haber una representación espiritual. Y Dios dice, nadie puede entrar a este templo, nadie puede entrar a la presencia, nadie puede tocar el arca, nadie puede tocar esto, a menos de que haya sido un hombre justo y un hombre piadoso. Y cuenta la historia bíblica que cada año se acercaba un sacerdote e intentaba entrar al lugar santo, y que cuando él iba ahí caminando, si él no era digno y no había sido piadoso y justo, moría en su camino. Amén. Y que entraba con una cuerda amarrada a su cuerpo, para que cuando la persona ya no se escuchaba esa campana o ese como tipo cencerro que esa persona tenía, cuando la persona ya no se escuchaba, y quería decir que esa persona había muerto, y entonces la sacaban porque esa persona no había sido digna de haber entrado al lugar santísimo. Nos cuenta la historia que en una ocasión unos hombres trasladaron el arca del pacto, tropezaron y tocaron el arca y cayeron consumidos inmediatamente. Y Dios nos deja muy claro que la única manera de poder acceder a su presencia es a través de la piedad, a través de la justicia, a través de la piedad. Y Dios a través de Simeón nos enseña lo siguiente: que mientras que Simeón fue justo y piadoso, tenía revelación del Espíritu Santo, era movido por el Espíritu Santo. Y mientras que todos esperaban al Hijo de Dios, no se daban cuenta que ya habitaba entre ellos. Cuando el Espíritu Santo lo mueve al templo, se da cuenta de que la promesa que Dios le había hecho ya se había cumplido. Simeón nos enseña que si nosotros no somos justos o piadosos o consagrados a Dios, van a pasar cosas en nuestra vida, cosas sobrenaturales en nuestra iglesia, en nuestra casa, en el mundo, pero no vamos a ser capaces de percibir lo que Dios está haciendo en algún lugar. A muchos nos pasó, a mí me pasó cuando me invitaron a la iglesia por primera vez. Yo venía cegado y venía yo cerrado totalmente, amén. Y fui a la iglesia y estaba cegado totalmente y nunca pude ver lo que estaba pasando delante de mí. No entendía por qué la persona iba tanto a la iglesia, no entendía por qué la persona lloraba tanto en una iglesia, por qué levantaba sus manos, hasta que hubo un momento en que dispuse mi corazón y dije, ok, estoy listo. Quiero sentir lo que esta gente siente.
hasta que dispuse mi corazón, no escuchar lo que la gente decía, no, hasta que decidí ser piadoso, hasta que mostré un poco de respeto por algo que es santo. Es imposible que tú tengas un encuentro con Dios si primero no respetas lo que es santo. Hay personas que a veces se acercan a Dios esperando que Dios les hable, los toque, les haga sentir su presencia, darse cuenta si eso no es real. Y dice Dios, a ver, si eres real, háblame. Pero no respetamos lo que es sagrado. Vas a entrar a la iglesia y te vas a ir como si nada hubiera pasado. Porque para poder experimentar a Dios, por lo menos, no hay que ser tan santos, por lo menos hay que tener respeto por lo que es sagrado. Si tú vienes a mi casa, te voy a ofrecer comida, te voy a ofrecer bendición, te voy a ofrecer de lo que yo tengo. Pero si no muestras respeto por lo que para mí es sagrado, ¿sabes qué va a pasar? Te voy a sacar de mi casa y no te voy a volver a sentar nunca en mi mesa. Si yo quiero experimentar de Dios en mi vida, tengo que mostrar respeto por lo que para Dios es sagrado. ¿Por qué es importante la consagración? Porque a lo mejor para ti no es importante, pero para Dios sí lo es. Cuando hablamos del altar, hablamos del altar de Dios y hay que mostrar respeto por lo que para Dios es sagrado. Cuando dispones tu corazón y tú dices, ok, no creo, pero respeto lo que es sagrado para alguien, entonces estás listo para que Dios pueda hacer algo en tu vida. Dios no tiene nada que demostrarme a mí. No creas que cuando tú le dices a Dios, Dios, si eres real, muéstrate. Dios dice, ay, este está dudando si soy real, déjame muestro. Cuando una persona se acerca a Dios y le dice, Señor, yo la verdad no creo que seas real, pero si fuese así, te pido con respeto que te muestres a mí y que yo pueda ver si eres real o no, que mi corazón se pueda convencer. Ahí dice Dios, ok, voy a hacer algo porque tienes respeto por mí. Eso significa ser piadoso, respeto por las cosas sagradas. Y era algo de lo que Dios me ha estado hablando este tiempo. Y lo prediqué con mi liderazgo y le decía a mi liderazgo, si usted está en la iglesia y no tiene respeto por las cosas sagradas, si usted no respeta el altar, no respeta las almas, no respeta a la gente, no respeta lo que para Dios es sagrado, usted está lejos de la presencia de Dios. Y probablemente Dios hasta nos aborrezca por impíos. Hay muchos de nosotros que nos vamos a alejar de Dios en algún tiempo porque dejamos de ser piadosos. Y nos va a pasar de noche lo que Dios está haciendo en este momento. Y para cuando acuerdes vas a terminar sin saber qué era lo que Dios estuvo haciendo todo ese año. Y me refiero a no personas que dejan de ir a la iglesia, me refiero a personas que están en la iglesia y aún así están apartados de Dios porque no son piadosos. En este templo había muchas personas que estaban en el templo pero no eran piadosos y no podían ver lo que Simeón estaba viendo. ¿Cómo, pastor? ¿Puedo estar dentro de un templo y puedo estar lejos del Espíritu Santo? Sí. Lo único que nos acerca a Dios es la piedad y la justicia. Amén. Te lo explico de esta forma. Viene Moisés y les dice, no te preocupes, ya tengo la fórmula. La fórmula es esto, son los 10 mandamientos. Hay que caminar en esto y no tienes por qué tener temor. Pero la Biblia dice que después de esto, estos hombres no caminaron en estos principios. Hicieron imágenes, deshonraron a sus padres, mataron, robaron, amén, desobedecieron, usaron el nombre de Dios en vano. Y al final, ¿qué pasó? No pudieron entrar a la tierra prometida. No pudieron entender lo que Dios estaba haciendo. Hay una parte en Romanos que a mí me gusta mucho. Y dice la Biblia que cuando una persona está en pecado constantemente, dice la Biblia, que Dios les da una mente reprobable. Lo peor que le puede pasar a un hijo de Dios es tener una mente reprobable. ¿Y qué es una mente reprobable? En pocas palabras, una persona que no puede entender o deja de ver lo tan mal que está. Una persona que no puede ver que por más que le digas y le des un consejo, la persona no puede salir del pozo y no puede salir del pozo y no puede, por más que se lo digas y que se lo digas, no lo entiende y no lo entiende y te dice, yo sé qué es lo que tengo que hacer, pero no puedo. Eso es tener una mente reprobable.
o personas que creen que están en lo correcto aun sabiendo que están en pecado y se justifican. Eso es tener una mente reprobable. Lo peor que nos puede pasar a nosotros, ¿sabes qué es? Que se vaya el redarguir del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo ya no hable en mi vida, que ya no hable en mi corazón. Porque si el Espíritu Santo ya no me redarguye lo que yo estoy haciendo, significa que una mente reprobable está llegando a mi vida. Y dice la Biblia así textualmente: a causa de su pecado, es por su pecado. Eso es lo que sucede. Amén. La persona piadosa, la persona que se consagra, esa persona, el Espíritu Santo le habla constantemente. El Espíritu Santo lo está instruyendo, le está diciendo por dónde sí, por dónde no. Lo está frenando, lo está parando, le está diciendo tienes que perdonar. El Espíritu Santo le empieza a confrontar y le empieza a decir: sí, yo sé que ha sido así toda la vida, pero hay cosas que cambiar en tu vida. El Espíritu Santo le empieza a hablar, le empieza a decir: no hagas eso, no lastimes a tus hijos, no lastimes tu familia, no lastimes a tu esposo o a tu esposa. Amén. Cuando el Espíritu Santo está, ¿sabes qué pasa? Empiezas a actuar conforme a la voluntad de Dios. Pero el Espíritu Santo solo está sobre personas piadosas, sobre personas que respetan las cosas sagradas de Dios. Cuando Dios habla ante la ley y pone la ley, Dios pone 10 cosas que para Él son sagradas. No te pido más, solo te pido que cumplas estas 10. Cuando viene Jesús, Jesús dijo una cosa: yo no vine a anular la ley, yo vine a cumplirla, dijo Jesús. Y empieza a hablar la Biblia: ni estos, ni estos, ni estos, ni estos, ni estos entrarán al reino de los cielos. La voluntad de Dios siempre fue que el hebreo entrara a la tierra prometida. Su intención no era que murieran en el desierto, pero su impiedad los llevó a morir en un desierto. Todavía que Dios les dio la posibilidad, les dio la fórmula para renunciar a su vieja identidad, no quisieron adoptarla y eso los llevó a perder o a morir en medio de un desierto. Y esto va para el que tiene poco en el Evangelio y para el que tiene 40 años o 50 años en el Evangelio. La razón por la que Dios te sacó de Egipto es porque quería cambiar tu vida. Esa es la razón. Si tu vida sigue igual, entonces la razón por la que Dios te sacó de Egipto no se está cumpliendo en ti. Y necesitas meterle acelerador a lo que Dios quiere hacer contigo. Porque va a llegar un momento en el que Dios dirá: no voy a contender para siempre con el hombre. Porque hay bendiciones en tu vida que están paradas porque no honramos a Dios con nuestra vida. Dios hace algo con Simeón, lo que otros no pudieron hacer. Había montones en el templo. Te voy a decir una cosa y escucha esto. ¿Sabes quién crucificó a Jesús? La iglesia. No fueron los romanos. Los que enviaron el edicto fue el concilio. Ellos crucificaron a Jesús. El mismo Romano dijo: no hallo yo maldad en este hombre. Los hijos de Dios crucificaron. ¿Quién andaba persiguiendo a todos los discípulos para matarlos? ¿Ah? ¿Qué no era Pablo el maestro de la ley? ¿Sí o no? Y viene un hombre llamado Simeón que nadie conoce, que la Biblia, en las iglesias casi ni se habla de Simeón. De hecho, yo es el primer mensaje que predico de Simeón en 18 años de ministerio. Y resulta que Dios le da el privilegio de cargar a Jesús el Salvador. Pero ¿cuál fue la razón de que le da este privilegio? Que era justo y piadoso. La consagración es eso, es piedad, es respeto a las cosas que son sagradas. El pueblo hebreo recibió la fórmula y despreciaron la fórmula. Amén. ¿Por qué debemos consagrarnos a Dios?
Hace tiempo una persona me preguntó: y pastor, ¿y por qué ustedes salen tanto a evangelizar y esto y lo otro y bla, bla, bla? Y le digo: mira, dice la Biblia una cosa, dice, la única religión sin mancha es ayudar ¿a quién? Diga conmigo: a la viuda y al huérfano. Dice la Biblia. ¿Cuál es la religión verdadera? La que ayuda a la viuda y al huérfano. Eso dice la Biblia. Sin mancha, sin mácula. Es esta. Pero hay otra parte donde dice: el que da al pobre a Jehová le presta. O sea, si Dios mete las manos por el necesitado, ¿qué significa eso? Que para Dios es importante. Amén. Y de hacer discípulos, predicar el evangelio, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si Dios envía ese edicto, ¿por qué crees que sea? ¿Por qué crees que nos da esa responsabilidad? Porque para Dios esto es sagrado. Amén. Y la alabanza estará de continuo en tu boca. ¿Por qué? Porque para Dios eso es sagrado. Amén. Hay que ir a la palabra y ver para Dios que es sagrado, y guardar las cosas sagradas para Dios. Amén. El problema de hoy en día es que queremos una relación donde Dios me entienda, no donde yo entienda a Dios. Donde Dios conozca mi necesidad, no donde yo conozca lo que Dios quiere de mí. Amén. En pocas palabras, queremos beneficios, no compromisos. Queremos una relación abierta con Dios. Amén. No queremos un compromiso. Queremos que Dios se muestre, que Dios se revele a mí, que Dios haga algo conmigo. Pero Dios está pidiendo algo más que solamente manifestarse a ti. Amén. Necesitamos consagrarnos, porque la piedad es eso, consagración. La impiedad o el impío es el que no respeta las cosas que son sagradas. En pocas palabras, un impío no solamente es un pecador, no, un impío es aquel que no respeta lo que para Dios es sagrado. Amén. La Biblia dice que pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. O sea, no solamente dañar a alguien es pecado, no, también saber lo que tienes que hacer y no hacerlo también lo es. Y eso se toma por impiedad. La piedad te revela lo que Dios quiere hacer contigo. La piedad permite ver lo que Dios está haciendo en el mundo, lo que está haciendo Dios a tu alrededor. Amén. La piedad permite ver, permite cargar el propósito de Dios, te permite ser un portador del propósito de Dios en la tierra. La piedad, ¿sabes qué hace la piedad? La piedad te mete al propósito de Dios. Allí estaba Simeón, justo y piadoso y viejo, pero aún así Dios lo metió al propósito y dijo: y se va a contar la historia. A lo mejor ya no estás bueno para nada, nomás para cargar. Te voy a dar la oportunidad de que se cuente, de que formaste parte del propósito eterno, del propósito que va a cambiar, que va a partir el tiempo en dos, del propósito que va a cambiar la vida humana totalmente, que le va a dar una esperanza a todo el mundo. Tú lo vas a cargar y tú vas a ser el primero en decir: este es el Hijo de Dios. Eso hace la piedad. En pocas palabras, el respeto por las cosas sagradas. No fue el único, hubo más hombres piadosos en la Biblia, y la Biblia los menciona. Y este hombre era piadoso, y por eso Dios sanó al centurión, al siervo, por eso lo sanó. Amén. Y este hombre vino y era piadoso, y por eso Dios hizo este milagro en su vida. Y dice la Biblia, porque era piadoso, dice la Biblia. Es más, hay personas que no aman a Dios, pero son más piadosos que el que dice que le ama. Es más, hay personas que dicen: no, mira, yo no voy porque no, yo sé que no, yo respeto esto. Yo tengo miedo que algo me pase. Había una cosa en Saulo.
Había una cosa en él, que él era tan celoso por las cosas de Dios, que Dios dijo: mira, este no mata por maldad, este no arresta discípulos por maldad, este arresta gente o los manda a que los maten o que hagan con ellos, los metan a la cárcel, lo que sea, pero no es por maldad, lo hace por piedad, porque respeta las cosas sagradas. Y dijo Dios: este se tiene que venir conmigo. Y Dios lo transformó. Hubo gente que arrestó personas cuando predicaban su palabra por las ganas de tomar justicia por sus propias manos. Pero este hombre lo hacía porque respetaba las cosas que eran sagradas y tenía temor de que no respetaran lo que era sagrado, porque Saulo era un maestro de la ley y él quería proteger la ley. Y ahí Dios dijo: tráiganmelo. Amén. Y Dios lo restaura y lo cambia, lo transforma totalmente. Quiero motivarte, quiero llevarte, quiero retarte a que te conviertas en una persona piadosa, a que tengas respeto por lo que es sagrado para Dios, a que tengas respeto por lo que es sagrado para Dios. Te voy a decir una cosa: he visto personas que aman a Dios pero no son piadosos, que son buenos pero no son piadosos. Y por eso a lo mejor muchas veces batallamos en áreas de nuestra vida, porque no tenemos respeto por las cosas de Dios, porque no tenemos en alta estima lo que para Dios es sagrado. Y a lo mejor sí creemos y a lo mejor sí le amamos, pero no somos piadosos, somos impíos. Y eso nos lleva a frenar la bendición en nuestra vida. Venga lo que venga, Dios está pidiendo que le entregue un tiempo a Él. Por eso la gente que dice: no, yo no me congrego porque Dios está en todas partes. Pues mira, por eso no te congregas, porque no lees la Biblia y no entiendes lo que Dios quiere. Dios sí es omnipresente, pero que esté ahí no significa que esté contigo. Apartarás para Jehová tu Dios el séptimo día. El día que para ti sea el día séptimo, trabaja 6 días, pero dale un día a Dios. Toma la decisión de decir: sabes, voy a tener respeto por el tiempo sagrado que es de Dios. Hay cosas que son sagradas. Dice su palabra: traer los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa. Dice: y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos. Pero antes dice: vosotros me habéis robado, dice la Biblia. ¿Sí o no dice su palabra? Y después dice: malditos sois con maldición, dice la Biblia. Hay que ir a su palabra. Te voy a decir por qué Dios se molesta tanto en el adulterio. Porque la Biblia dice: el que haya esposa haya la benevolencia o el bien, la benevolencia de Jehová. En pocas palabras, una esposa es una bendición de Jehová. Cuando codicias la esposa de tu prójimo, estás tocando lo que es sagrado para Dios. Por eso Dios se enojó tanto con David. Tocaste lo que era sagrado, eso no era tuyo. Por eso dice Dios: no robarás. ¿Por qué? Porque es la bendición de Jehová sobre la vida de un hombre. Y vienes tú y se la quitas, y dice Dios: estás tocando lo que entre él y yo es sagrado. ¿Por qué Dios no acepta la fornicación? Porque Dios dice: es mi hija, es mi hijo, esto es sagrado para mí. Le vas a quitar el respeto, la dignidad a mi hija, a mi hijo. Te estás metiendo con lo que es sagrado para mí. No es solamente un cuerpo humano, no, es una mujer con propósito, es un hombre con propósito. Desde antes que se formase en el vientre de su madre, tú no sabes, yo la diseñé, la planeé, yo la imaginé, la creé, la hice ahí para que creciera, no para que venga cualquiera y arruine lo que para mí es sagrado. ¿Por qué vas a deshonrar a tu padre y a tu madre? ¿Por qué? Si yo te puse ese par de viejos ahí para que te cuiden,
aguantaron tus berrinches, te limpiaron cuando nadie quería limpiarte. Hónralos porque cuidaron lo que era sagrado para mí, te cuidaron a ti. Tienes que honrar. Por eso Dios se enfoca tanto en la honra entre los padres. Es el único mandamiento con promesa que dice: honra a Jehová a tu padre y a tu madre para que los días se alarguen. ¿Quieres llegar a viejo? Honra a tus padres. Para que me entiendas, mira los mandamientos y te vas a dar cuenta que cada mandamiento es porque Dios quiere cuidar lo que es sagrado para Él. El día que pierdas la piedad, vas a perder el respeto por las cosas que son sagradas. Y cuando pierdas el respeto por las cosas que son sagradas, perderás la revelación del Padre en esta tierra.